están ustedes? Muy buen día, un gusto que hayan llegado a este punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar de un tema que en realidad está presente todo el tiempo, a cada rato, en todas las familias hay alguien estresado. Es probable que usted esté enfrente hoy día muchas exigencias y que esté sometido a un estrés del diario vivir. Por ejemplo, tal vez tengas una gran cantidad de trabajo, debas pagar las cuentas, cuidar de tu familia. Tu cuerpo trata estas tareas diarias como amenazas. Por esta razón, quizás te sientas como si te atacaran constantemente. Sin embargo, puedes contraatacar. No tienes que dejar que el estrés controle tu vida. Vamos a conversar con el doctor Andrés Glasinovich, médico de familia, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por habernos recibido, doctor. Buen día. Buen día, muy agradecido por la invitación, así que estamos acá listos para poder ayudar y responder todas las preguntas que necesiten. Qué bueno, pues oiga doctora, a ver, yo averiguando un poco sobre el estrés, que es algo que yo creo que está en todas las casas, metido en todas partes hoy día, parece que hay un componente clave, el tema de la producción del estrés, que es el cortisol. Cuénteme de qué se trata este cortisol, de dónde sale este cortisol y por qué tendríamos un cortisol más alto, más bajo, etcétera, cómo poder reducirlo, por ejemplo. Muy bien, bueno, el cortisol ya es una hormona, ya que es producida en las glándulas suprarrenales, o sea que están ahí arribita justo de los riñones, y la verdad el cuerpo naturalmente las produce el cortisol cuando se ve expuesto ante situaciones de estrés. Súper que el estrés, no todo estrés es sinónimo de enfermedad o algo malo. Ya, de hecho, existe el eustrés, que es, digamos, el estrés bueno, el estrés fisiológico, que los organismos necesitamos algún grado de estrés, que sobre todo está hecho, viene desde la era antigua, con el fin de poder estar, el cuerpo estar alerta ante situaciones que nos amenazan la vida. ¿Ya? Sin embargo, el gran problema de esto, del estrés, ya es cuando este estrés pasamos a lo que llamamos un distrés, ya que sobre todo las consecuencias negativas del estrés, principalmente cuando esto se hace crónico en el tiempo. Ahí digamos que es el gran problema. Oiga, doctor, ¿y cómo podemos saber, por ejemplo, si, como dice usted ya, tenemos un cierto estrés, se nos sube el cortisol, las glándulas suprarrenales ahí trabajan rápidamente y nos tiran harto cortisol y nosotros entonces estamos alertas ante alguna amenaza, algo. Por lo tanto, es necesario. ¿Qué diferencia, en esa ahí me asalta una duda? ¿Qué diferencia habría entre eso y, por ejemplo, la secreción de adrenalina? Mira, muy buena pregunta. Primero que todo, estos son conceptos más, digamos, de, ¿cómo se llama?, de procesos hormonales, fisiológicos del organismo, y que, pero el diagnóstico, esto del estrés, no es un diagnóstico clínico médico. Eso es un punto muy importante. Y tampoco los valores del cortisol nos ayudan a un diagnóstico médico, sino que el diagnóstico, por ejemplo, de un trastorno de ansiedad, ya, o un trastorno de, por estrés agudo, etcétera, son diagnósticos clínicos basados en criterios diagnósticos ampliamente estandarizados y consensuados a nivel mundial del mundo de la psiquiatría, que las principales son el DSM-5 y el CID-10. Entonces, el diagnóstico de esto es más bien clínico y hablamos de un trastorno cuando estos síntomas que afectan a la persona de una u otra manera son significativos y afectan su calidad de vida y el diario vivir. Ahí hablamos que esto pasa a ser un trastorno. Oiga, doctor, ¿y cómo darnos cuenta cuando usted dice es importante que tengamos estos niveles de alerta, etcétera, pero cuando ya esto pasa a ser crónico, ahí ya pasa a ser complejo? ¿Cómo nos damos cuenta que vamos caminando derechito para allá? O simplemente a lo mejor podemos controlarlo básicamente por nuestra propia voluntad. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Excelente pregunta. Bueno, nuestro cuerpo nos puede dar señales de que ya esta cosa no vamos por buen camino. ¿Ok? Acordarse que el estrés sostenido en el tiempo
conlleva ciertos problemas para la salud. Dentro, y ahí hablamos de lo que genera a las personas, les genera angustia, o llamémoslo en otro idioma, ansiedad o tensión. Las principales manifestaciones clínicas en las cuales se manifiesta este estrés sostenido es que las personas se sienten persistentemente, por ejemplo, nerviosas, se puede sentir cansada, pueden aparecer temas como dolores de cabeza persistentes, alteración digestivas, ya también esto puede afectar al sistema inmunológico, puede generar, por ejemplo, más dolores corporales, especialmente dolores, digamos, de espalda acá a nivel cervical, por ejemplo, y esos son solamente algunas de las manifestaciones, y sobre todo, por favor, el sueño. Ya cuando ya vemos que por algo que pasó, porque es esperable que un día estemos nerviosos, imagina que alguna prueba, un evento vital, ya, pero si ya empezamos sobre todo con problemas del sueño, son marcadores importantes que efectivamente probablemente hay que consultar a un profesional de salud para ver, para llegar a un diagnóstico de lo que está ocurriendo. Ya, o sea que en realidad yo puedo tener dolor de cabeza y de repente dolores por todos lados, a lo mejor tensión muscular, eso que dice que uno de repente está como tenso, ¿no? O a lo mejor te duele la columna, apenas podéis levantarte, estás te levantas cansado, digamos, ya no descansas en el sueño. Eso ya podría ser un indicativo de algo mayor, ya no el estrés del momento que uno después lo olvidó, ¿no? Sí, sobre todo si ya hay señales de que esto es, digamos, persistente en el tiempo, empezar sobre todo cualquier cosa más allá de un mes, así por dar un Ah, número, perfecto, y ya. además que hay una afectación, ya sea en el ámbito laboral, social, familiar, o en el desempeño de alguna actividad del día a día. Uno se Ahí ya da, estamos, algo está pasando. uno se da cuenta o es el que está al lado el que se da cuenta y le dice, oye, ojo que te está pasando esto. O uno es capaz de darse cuenta. Yo diría que las dos opciones. Habitualmente las personas que están con algún trastorno de la salud mental se dan cuenta la gente que lo rodea y la misma persona porque siente que esto es significativo y le genera un disconfort en su persona estar así. Ahora, en general, las personas decimos de repente que hablamos de las enfermedades psicosomáticas. Entonces, ¿qué pasa cuando yo a lo mejor estoy metida en una situación de estrés ya por mucho tiempo, o a lo mejor un duelo me provocó un cierto estrés y que se prolonga por el tiempo, como dice usted, por más de un mes, etcétera? ¿Puede llegar a afectar físicamente un órgano de nuestro? Por supuesto, existen muchos estudios y literatura que nos muestran que el estrés crónico persistente en el tiempo ya es dañino para nuestro cuerpo, ¿no? Y muchos de nuestros principales sistemas. Primero, el sistema cardiovascular, que es probablemente el que tiene mayor evidencia, vivir bajo un estrés crónico aumenta el riesgo de accidentes vasculares, infarto al corazón y eleva también de manera persistente la presión arterial. Entonces, ahí hay un punto de los típicos factores de riesgo cardiovascular, no solo en la diabetes, hipertensión, el colesterol, que es la hipertensión que son conocidos, sino que está demostrado que el estrés persistente es otro de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Ok? También el exceso de estrés, sobre todo, que ahí se expresa después con el alza del cortisol, nos afecta el sistema inmunológico, ¿ya? Entonces pueden aparecer infecciones, por ejemplo, más recurrentes de lo habitual, ¿ok? También acordarse que en las neuronas, no solamente están a nivel del cerebro, sino que de hecho gran parte, millones de neuronas están en el llamado eje intestino-cerebro, que es una de las principales, o sea, después del cerebro, el intestino es finalmente el órgano probablemente con mayores señales nerviosas. Entonces, esto se puede manifestar, por ejemplo, con los clásicos cuadros de colon irritable, ya que son estos dolores, la hinchazón que afecta el tránsito digestivo, etcétera. Y también incluso puede afectar el metabolismo de las personas, sobre todo el azúcar, porque el exceso de estrés genera más insulina
y eso conlleva a puede llevar resistencia a la insulina, prediabetes, ya en etapas más avanzadas, la diabetes. Así que es no menor esto de vivir bajo un estrés persistente, es algo que realmente puede tener daño a la salud. Oiga, doctor, a ver, nosotros ya tenemos una cierta calidad de vida. eh, Viene un desarrollo de un estrés por X razón que haya sido gatillado, ¿no? Y que empieza a funcionar y va todo en todo un proceso trabajando, pero puede también provocar a lo mejor problemas de memoria, de concentración, y es como un círculo vicioso, ¿no es cierto? ¿Cómo se corta ese círculo? Ah, qué buena pregunta. Agrego que está en lo cierto que efectivamente el exceso de cortisol puede afectar áreas del cerebro, sobre todo el tema del hipocampo, que es un área de la zona del cerebro que tiene el rol de, sobre todo, de todo lo que es el aprendizaje, ya del tema de la memoria y almacenar la nueva información, ¿ya? Entonces, algo habitual que vemos las personas que tienen ya estamos hablando de un trastorno de salud mental, ya sea un cuadro depresivo o ansiedad, es que las personas se expresan que están con desconcentración. O sea, y por ejemplo, su pega, su actividad, les cuesta poner atención a este tema. Y con respecto a las medidas que usted me estaba preguntando, quiero que sepan que contamos con evidencia sólida, basada en la evidencia, de medidas no farmacológicas que nos puede ayudar a combatir el estrés crónico. De hecho, el estrés crónico es uno de los 6 grandes pilares de la medicina del estilo de vida, ¿ok? Y la evidencia más sólida que le puedo contar, que está más estudiada a lo largo, yo diría que hay 2 cosas antiestrés que es lo más sólido que contamos científicamente. Primero, el ejercicio físico. Un ejercicio físico regular, habitual, o sea, al menos ojalá 150 minutos de un ejercicio de intensidad moderada o 75 minutos de actividad más vigorosa a nivel semanal, está estudiado que tiene beneficios sólidos en la salud mental y en la percepción del bienestar. Esa hay evidencia muy, muy dura del ejercicio físico. Cuando hablamos de ejercicio, por ejemplo, muy simple, ¿no? No sé, salir a caminar o cosas así que solamente permitan a lo mejor una buena distracción, por así decirlo, no más allá de un ejercicio aeróbico ya más pesado. No siempre la gente está dispuesta a ir a un gimnasio o hacer ejercicios hoy día por YouTube, etcétera. La gente no está dispuesta en general de eso. Es más, quieren que la micro los deje, ojalá fuera de la casa, ¿no? O que el metro lo tenga aquí a media cuadra. Entonces, ¿qué pasa con ese tema del ejercicio? Ese sirve de alguna manera hacer un ejercicio moderado, pero constante. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Sí. Ya. Eh, para definir un poco, yo tal vez no fui tan preciso. ¿Mm? Le voy a dar un ejemplo de qué es un ejercicio de intensidad moderado. Ya. Probablemente el más hecho en el mundo es la llamada caminar. ¿A qué intensidad una caminata se considera un ejercicio moderado? A una velocidad en la cual, por ejemplo, una persona no pueda cantar, pero sí puede hablar. ¿Ya? Y es un paso en el cual la persona siente un pequeño latido corazón y ya después de un ratito incluso puede generar una pequeña transpiración, un pequeño cansancio. Eso es un ejercicio de intensidad moderada. Un ejercicio, por ejemplo, de intensidad intensa o vigorosa es, por ejemplo, un trote, ya un trote suave es una intensidad, hacer un deporte, un partido de fútbol, tenis, etcétera. Eso ya consideramos más de intensidad vigorosa, en el cual Ya. no es posible cantar en ese momento y tampoco hablar. Ahí va a hacerlo más o menos sencillo. Claro que sí. Oiga, ¿y eso por cuánto tiempo es sostenido significa todos los días? No necesariamente. La evidencia muestra que para tener beneficio a la salud, Ujú. ¿ya? De hecho, la Organización Mundial de la Salud, dentro de sus guías clínicas, todos hablan que ya muy, muy bueno es al menos 150 minutos semanales de ejercicio de intensidad moderada, ¿ok?
y 75 minutos semanales de actividad vigorosa a la semana. Entonces, hay estudios, sobre todo recientes, que muestran que incluso a personas que no tienen tiempo en la semana y sí logran el fin de semana someterse a esto, es igual de bueno para la salud. Y también quiero agregar a esto que también hemos visto, sobre todo estos últimos años, evidencia que ejercicios de baja intensidad son buenos. Y dentro de ejercicios de baja intensidad, probablemente el mejor sea probablemente el que llamamos el caminar, ¿ya? Y hay evidencia concluyente de que ya desde los 6.000 pasos, la probabilidad de morirse baja, pero categóricamente comparando a una persona con inactividad física, y ya logramos a niveles de beneficio a la salud muy potente, al menos con 10.000 pasos diarios. Y ahí ya llegamos a un estado de meseta, en el cual ya para la salud, o sea, mientras más ejercicio mejor, pero ya el beneficio para la salud sobre los 10.000, ya la curva se achata un poquito, entra en un estado de meseta. Oiga, doctor, esa sería una de las fórmulas como para salir un poquito, para mantenerse, etcétera. Otra podría ser la alimentación. Sí, otra manera se ha visto que el consumo de alimentos no saludables, dentro de esto, sobre todo los ultraprocesados, ya aquellos sobre todo de las grasas saturadas, fritura, sobre todo las carnes animales más grasosas, y, y todo eso, los carbohidratos llamados simples, pueden afectar la salud de todas maneras, y también incluso los niveles también de estrés. Ya. Y avanzando a lo otro, que quiero decir simplemente que lo segundo, que hay más evidencia sólida ¿Sí? para regular el estrés, que son medidas naturales, es la meditación. ¿Ya? Dentro de la meditación existe lo que se llama un programa de reducción de estrés basado en mindfulness. ¿Ya? Mindfulness es en español llamado atención plena, en el cual muestra evidencias muy sólidas, sobre todo hacer el programa completo a unas 8 semanas, incluso comparable con el nivel de ciertos antidepresivos que tienen algún efecto ansiolítico. Hay estudios que muestran que al hacer eso es comparar incluso a tomar un psicofármaco para el tema de la salud mental. Así de potente es la evidencia. Oiga, qué bueno. ¿Y eso cómo se hace? ¿Es de libre consumo, llamémosle? Sí, hoy en día tenemos estrategias que es de libre consumo. Esto uno puede hacerlo a través de, por ejemplo, las redes sociales, en YouTube hay videos, y yo personalmente a mis pacientes les prescribo así como muchos médicos recetan pastillas, yo prescribo mindfulness. A mí me gusta como para introducir al tema. Existe en Netflix un documental que se llama Headspace, ¿ya? Ya. Entonces uno lo ve, son solamente 15 minutos diarios, y esos 15 minutos diarios generan un beneficio impactante en la salud, en la sensación de bienestar. Y otra opción, el que no tenga Netflix, hay muchas aplicaciones que son de manera gratuita. Por ejemplo, yo personalmente receto y he ocupado la aplicación que se llama Siente, en la cual uno escucha a una persona con instrucciones, en el cual básicamente te ayudan a lograr la atención plena en el momento, muy de la mano de ejercicios de respiración profunda. Ya, así que en realidad son ejercicios de respiración los que uno, guiado obviamente con un cierto patrón, uno debería hacerlo diariamente, ¿no es cierto? Eso, así Sí, como cuando uno llegaba a su casa antes y contaba un poco lo que había pasado, las cosas que te pasaban en el día. A lo mejor hay gente que anotaba, ¿no? En un diario, algo, en una cosa personal más bien. Se dedicaba tiempo a pasatiempos, leer, escuchar música, ver una película, etcétera. La conversación con la familia, ¿no? No sé, usted corrobóremelo, ¿eso funciona también? efectivamente, yo acá partí por las que tienen mayor respaldo científico. Sí. Sin embargo, usted nombró muchas de las alternativas que sí hay estudios, ya bastante serios, Ujú. en el cual nos pueden ayudar a aliviar el estrés. Dentro de los que están más estudiados son, número uno, o sea, lo que usted habla del journaling, de escribir todo Sí, eso, hay estudios de eso. Otra cosa que son las prácticas de gratitud, ¿ya? sí, La sí. práctica de agradecer en familia.
otra cosa súper importante, el concepto de la percepción de apoyo social. El tema de ser persona en la comunidad, sobre todo, más que el número de personas de apoyo, la calidad es lo más importante. Que estás También hay incluido en un evidencias, por ejemplo, grupo, que estás incluido ah, en un grupo, que estás incluido en un exacto, o grupo y sea, que a el ser esa humano persona, es un ser social por naturaleza. claro, y Los que que aíslan más, mayor percepción de soledad, tienen peores resultados en salud. También contamos con evidencia sólida en lo que se llama los baños de bosque o el foresting en inglés, que es el tiempo, pasar tiempo en la naturaleza, pero no cualquier tiempo. Está estudiado también la dosis y la intensidad de pasar en la naturaleza que genera beneficio para la salud. Otras cosas que también muy importante, el buen dormir. Ya se ha estudiado que sobre todo en adultos es mínimo 7 horas. O sea, los que requieren y logran tener un buen bienestar con menos de 7 es un grupo muy pequeño, menos del 7%. Y otras actividades antiestrés que van muy de la mano de la atención plena, todas estas actividades de ocio que nos generan esta cosa que vibramos con el momento, también son potencialmente de gran ayuda. oiga, doctor, y para ir terminando, cuénteme qué opina usted del tema de las redes sociales, que hoy día nos acaparan mucho rato, mucho tiempo, y de repente, bueno, a lo mejor no es malo porque distrae, porque puedes ver otras cosas, no sé, videos X, ¿no? Pero de repente nos consume tanto que vamos haciéndonos cada vez más adictos. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, yo debo decir que yo soy un gran seguidor, me gustan las redes sociales, Ujú. particularmente ahí también los que me quieran seguir, yo tengo un Instagram, ¿Ya? es @doctor.aglasinovic, en el cual yo tiendo a publicar, estoy muy al día en todas estas cosas académicas porque como trabajo en la universidad, esto lo revisamos con nuestros becados de medicina familiar y nuestros internos de la Facultad de Medicina, y la verdad sí que hay bastantes estudios que nos muestran que el exceso de redes sociales, sobre todo esta cosa de la pantalla, puede generar estas como llamadas descargas de un neurotransmisor que llamamos la dopamina y puede ser deleterio para la salud. Entonces como que el cuerpo pide más y demás. Entonces, claro, yo creo que así, ¿cuánto es el tiempo exacto? Yo le debo decir que no existe un consenso mundial, cada persona tiene sus propios límites, pero sí sin duda sobrepasar un tiempo razonable de uso de redes sociales puede ser dañino para el cuerpo. Y Perfecto. efectivamente son reales las adicciones a las redes sociales, tal cual como hay gente adicta a alcohol, sustancias, tabaco, existe la adicción a las redes sociales. Claro que sí. Oiga, doctor, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Yo creo que nos aclaraste bastante con el tema de, sobre todo, hacer un clic ahí en el sentido de una voz de alerta respecto de cuando ya tenemos no solamente el estrés porque sucedió algo, porque algo te alteró el día o la semana, por último, pero cuando ya se hace sostenido y estás durmiendo mal o andas con dolores de cabeza, andas muy irritable a lo mejor sin sentido del humor, etcétera, y ya entonces va a pasar a otro estadio el tema, ¿no? Puede ir incluso, no sé si derivar a angustias, a depresiones, etcétera, pero por lo menos ya sabemos algo más. Sabemos que el cortisol tiene responsabilidad en nuestro estrés, ¿no? Y nuestras suprarrenales ahí que se ponen a trabajar de más. Muchas gracias, doctor, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ustedes y muchas gracias a este espacio por permitir poder difundir este conocimiento a la comunidad, sobre todo énfasis en estas actividades preventivas que hablamos hoy, que son no farmacológicas, que hay evidencia sólida para prevenir esto, el estrés malo, el distrés, y con eso prevenir también trastornos de salud mental, y no solamente salud mental, ya vimos que esto está muy relacionado, puede afectar a otras partes del cuerpo como el sistema cardiovascular, respiratorio, digestivo, inmunológico, la piel, etc. Muchas gracias, doctor. Conversamos con el doctor Andrés Glasinovich, médico de familia, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Gracias a ustedes.